buenos días tengan todos ustedes, aquellos que nos sintonizan. Bienvenidos a un nuevo programa, Noches de Oficio en Casa. Y pues hoy tenemos pues unos invitados muy importantes que creo que pues ya los conocen. La sesión pasada estuvieron con nosotros y pues los dejo que se presenten, por favor, muchachos. Buenas noches, yo soy Alondra Lovera Salazar. Muy buenas noches. Buenas noches, yo soy Gita. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, estuve leyendo, bueno, para empezar, ahora sí que primero que nada, pues estuve leyendo unas dudas que tuvieron pues varias personas que nos estuvieron escribiendo y pues hoy pues nos vienen a hablar, supongo que pues igual de técnicas, pues nos van a hablar de conceptos, igual de principios, pero las dudas que yo leía era que, pues, ¿qué diferencia hay entre pues, lo que es concepto, principio, método y técnica? Alguien que me pueda explicar eso y nos puede explicar a varios, porque sí, como que tenemos esas dudas aún. Pues es que en realidad sí son como cosas diferentes. Dentro de la fisioterapia se manejan, pues de alguna forma, pues hablando, pues sí, hablando como no tan Técnicamente, especializado, utilizamos estos como conceptos para diferenciar pues entre cada una de las situaciones en las que nosotros nos encontramos. Por ejemplo, un concepto es pues aquel en el que nosotros nos basamos para diseñar algo, y el principio es pues en lo que nos guiamos, son aquellas reglas en las que nosotros podemos basar nuestro concepto. Y el método, pues básicamente van a ser pues una guía de procedimientos que nosotros vamos a utilizar
para justificar este concepto. O sea, el concepto en general es como un todo, ¿no? Es como tener la base de nuestro proyecto, por decirlo así. Y la técnica ya son como acciones que nosotros hacemos para mejorar este concepto o para llevarlo a cabo en el paciente. No sé Se podría decir que como si una me di. serie de pasos. Ajá, sí, más o Sí, menos. sí, sí, sí te diste a entender. Espero que pues igual nuestros oyentes pues pues se les haya aclarado esa duda. Si no, pues igual los invitamos a que igual nos sigan escribiendo cuáles son sus dudas y de igual manera qué les gustaría pues aprender o pues sí, aprender más que nada. Claro, Y sobre pues todo, hoy nos traen, perdón. no, no te preocupes, no te preocupes. Sí, bueno, Adelante. haciendo mención a eso, sobre todo a que realmente conozcan como parte de qué es la fisioterapia y que realmente tiene una base científica, y que pues es justificable todas aquellas acciones que nosotros realizamos en los pacientes, que no tengan como miedo de preguntarnos y conocer un poquito más de lo que nosotros hacemos precisamente para aprender a diferenciar estos conceptos y pues entender un poquito más de lo que nosotros llegamos a hacer en algún momento. Pues sí, es como igual lo mencionamos la sesión pasada, que pues les decíamos, o sea que hasta cierto punto, pues las cosas que nosotros pues realizamos se escuchan hasta cierto punto fáciles, pero no, o sea, pues todo lleva, como dices, pues principios y bases teóricas. Claro. Y pues me estaban comentando que traen un tema que sí se escucha bastante interesante, que es el de, me parece que es osteopatía, el tema, bueno, el primer tema que vamos a abordar el día de hoy. No sé quién de ustedes me podría hablar de ese tema. Bueno, pues Claro que sí. Eh, ¿quién Claro va? que sí. Bueno, es un tema muy interesante porque en lo particular creo que, pues yo creo que a todo mundo nos ha surgido que alguien nos pregunte, oye, ¿y tú sabes tronar huesos? O ¿y tú sabes, no sé, algo de tronar la columna o cosas así? Ahora sí que nos Entonces, traen los... exactamente. Entonces, este es un tema muy interesante porque hay muchos mitos acerca de sobre si es bueno o malo tronarse los huesos y pues sobre todas esas cosas. Entonces aquí vamos a hablar un poquito acerca del tema para pues desmentir, para dejar un poquito más claro lo que es osteopatía y pues vamos a empezar. Eso me parece perfecto. Igual nos gustaría que empezaras, pues, ¿qué es? O sea, como ya lo mencionábamos, como que el concepto de qué es la osteopatía, pues para que a todos los que nos escuchan, pues les quede claro. Ok, pues principalmente son técnicas que van a estar basadas en la manipulación de los huesos. Se enfoca principalmente en el cráneo y en la columna vertebral. Su historia pues data se basa en una idea de que si se manipula a estos huesos, a la columna vertebral, va a mejorar la circulación del cuerpo y por ende, si tenemos una mejor circulación, el cuerpo como que se va a empezar a curar por sí solo, por así decirlo. Esta técnica es como que más para prevenir que para tratar, pero sí se tiene la creencia de que con una mejor circulación sanguínea el cuerpo va como que a reaccionar, a empezar a curarse y así. Sí, Es igual no sé, adelante, una disculpa. No, perdóname. Es que, por ejemplo, realmente se basa, mm, bueno, yo en lo personal creo que no es como una técnica en general, sino es lo que hablábamos en el principio,
que pues tiene precisamente ya una historia, entonces esto es como un ya de alguna forma un método, aunque si lo consideramos pues general, en reglas generales, pues este tiene pues principios y uno de los principios es como lo mencionaba Wendy, es el hecho de que podemos potenciar con estos movimientos el cuerpo y así poder de alguna forma, decirlo así, la sanación por sí mismo. Así lo cree la osteopatía, ¿no? Bueno, entre comillas, las escuelas de la osteopatía piensa o dentro de sus principios es que el cuerpo tiene esa capacidad de curarse por sí mismo, obviamente con ayuda de algunas manipulaciones. Sí, igual lo que ahorita iba a comentar es que pues igual sí sabía que nos venían a hablar de estos temas y pues igual me puse a investigar. Y un dato curioso para pues para los que nos escuchan, porque pues supongo que ustedes ya lo saben, es que pues dentro de la literatura osteopática pues hacen referencia al trabajo del doctor William Osler y es un médico canadiense que pues es considerado el padre de la medicina moderna. Es un dato curioso para aquellos que nos escuchan. Pero ya siguiendo, sí, me mencionabas que este tema habla de escuelas. ¿Me las podrías mencionar y en qué consiste o cómo está eso? Sí, claro, pues existen, bueno, este, ay, perdón. La osteopatía en No te general tiene como preocupes. tres escuelas, perdón, y la primera es como los bueno, se le denomina fundamentalistas, y ellos creían o pensaban que ya se debería de considerar pues un medicina. Eh, Se supone que tiene bases científicas, entonces ellos creen que entra dentro de la rama de la medicina. Entonces ya es considerada o debería ser considerada como medicina osteopática. Después encontramos la segunda escuela, que es la progresiva, y esta genera pues una nueva dirección y nuevas bases para poder progresar dentro de la osteopatía. Y por último encontramos a la tradicional o la escuela tradicional, que en general se divide en tres importantes fechas que fueron sus mayores desarrollos. El primero fue en 1922, que es donde se consensa la visión general de lo que es la osteopatía. Después, en 1953, llegan nuevos principios generales eh, que basa el cuerpo como una unidad y que el cuerpo posee mecanismos reguladores. Entonces, esto al mismo tiempo hace que la estructura y las funciones que tenemos sean correlacionadas, es decir, que si hay una disfunción en una estructura, obviamente pues las funciones no van a estar correctas. Y por Sí, último, pues es entender que el cuerpo es todo una unidad junto con mecanismos y la interacción. pues sí, ahora sí que entender que todo trabaja gracias a uno. O sea, como que cadenita. Si una pieza pues está mal, pues obviamente pues va a afectar a las demás. Sí, así lo ven ellos, y sobre todo porque entra más como esta onda de holística, entonces todo tiene que estar como en paz, ¿no? O sea, como tu zen, tu alma y tu cuerpo tiene que estar en total sincronía. Si no está así, es porque ya hay una deficiencia en tu cuerpo. Sí, eso igual, en lo que yo alcancé a leer, igual eso se mencionaba en uno de los principios que decía que toda persona es producto de una dinámica que hay entre el cuerpo, la mente y el espíritu, y es lo que, pues ahorita lo que nos mencionas. Y de eso se da creo que en los principios generales que decía, no es que me mencionabas que son tres fechas importantes, y pues esa creo que se dio en la del 2002. Sí, sí, eso es como una pequeña historia, ¿no? Que tiene la osteopatía. Ok, ok. Y pues alguien que me pueda hablar
de técnicas de este tema de osteopatía que se ve que está muy interesante. Claro que sí, es un punto muy interesante que acabas de tocar. Tiene dos tipos de técnicas, que primeramente son las estructurales y después las funcionales. En sí, pues en las técnicas estructurales tenemos la primera, que es el thrust. Esto puede emular zonas, movimientos es decir, generar como de las articulaciones. Yo en lo personal, pues les quiero compartir una historia. Conocí a unas personas que cada que se sentían como tensos, rígidos, estresados, le pedían a un integrante de su familia que pues ahora sí se va a escuchar medio burdo, pero que les tronara los huesos. Entonces esta persona lo único que hacía era abrazarlos así por la espalda y tirar de ellos hacia atrás. Entonces se escuchaba perfectamente cómo tronaba toda su columna, cómo crepitaba. Y entonces después de esta técnica, la gente se sentía como liberada, como en paz. Entonces, pues son técnicas muy... Nosotros los fisioterapeutas no decimos que están mal, pero pues tampoco es como que las recomendemos al 100%, porque pues desgraciadamente no tiene como que una base científica, así, por así decirlo. Pero Sí, pues no, o sea, te digo, no hay estudios como que demuestren que es malo. Y bueno, otra de las técnicas son las funcionales, que pues va a lo mismo, o sea, todo es como el cracking, o sea, el sonido que producen las articulaciones para producir una relajación y hacer que pues nuestro paciente se sienta un poquito mejor, liberado y todo eso. ese sonido ahora sí que, como dice el meme, ¿no? Cuando estás jugando y alguien te dice crack, pero es tu rodilla. Así Sí, mero me lo tiene imagino. que sonar. No, Y o sea, y Claro, siento que este tema está como súper interesante porque causa como muchas controversias en esto, bueno, o sea, en pleno siglo XXI o en estas fechas, causa como mucha controversia entre las personas, precisamente por eso, ¿no? Porque hay como una pelea, por decirlo así, entre que si es base científica o no, o que si está justificada estas técnicas o no, o como que de alguna forma, pues los pacientes que tú conoces o incluso tus familiares, eh, pues es pasado como de generación en generación, entonces lo toman así como de, ay, es que me recomendaron a este osteópata, entonces es muy bueno y pues tengo que ir con él. Y de alguna forma, pues tú los entiendes, ¿no? Porque o parte de nuestra carrera es entender a los pacientes y generarles esa confianza. Y si estas personas les generan pues esa confianza, obviamente van a creer en su trabajo. Pero pues no está por demás, a lo mejor mencionarles estas técnicas que utilizan ellos para que también se sientan como un poquito pues más tranquilos sobre lo que hacen en sus cuerpos. sí, o sea, también que tengan esa noción que, pues que sí son técnicas fundamentadas teóricamente. Y pues igual que, pues hicieron pruebas y pues hay investigaciones y que al final demuestran que, pues sí, pues en realidad es algo benéfico para el cuerpo. Claro, claro, aparte, perdón, que se realizan pues como que un porqué, entonces, o sea, les digo, no es como que malo, y mientras nuestro paciente se sienta bien, pues adelante, que siga en práctica de esto. Pues ahora sí que mientras el paciente se sienta bien, pues que esté feliz, ahora sí más que nada, la felicidad. Que esté feliz tronando. Todos somos felices cuando tronamos huesos, porque pues el paciente se va a sentir bien y eso nos da felicidad a nosotros. sí, claro. Y alguien que me pueda, hay un apartado que es como de manipulaciones, algo así. Alguien que me pueda hablar de ese apartadito. O sea, el saber, pues, qué buscan las manipulaciones, que son las manipulaciones osteopáticas. Pues es Porque que yo, en general,
No, se centra sobre todo en articulaciones y más que nada en la columna vertebral, porque pues entre ellos, como ya lo habíamos mencionado, es como la parte vital del cuerpo, pero estas manipulaciones también tienen como otras bases o otros cuidados que es como este, perdón, lo siento, las zonas musculoesqueléticas o anomalías musculoesqueléticas, perdón, y neuromusculares que tiene el cuerpo. Entonces, estas manipulaciones son a través de palpaciones que se hace al paciente y vamos a encontrar o se hacen en busca de algunas anomalías y disfunciones. Y a partir de estas, pues crear precisamente la aplicación de estas técnicas, como las ya mencionadas con Wendy, dependiendo qué es lo que necesite el paciente. Sí, porque igual yo me, o sea, yo me puse en el lugar de pues los que nos escuchan y dije, pues qué, o sea, ¿qué es lo que buscan las manipulaciones? Y pues en lo que yo entendí y es, o sea, buscan el recolocar adecuadamente las articulaciones y se basa pues igual en los huesos y ligamentos. Y pues más que nada se basa en aquellos que se encuentren en situación de hipofusión o de hiperfusión. No sé si estoy en lo correcto. Sí, como que esta sesión sí te pusiste a investigar, Claro, amigo. ahora sí, pues igual, te digo, me pongo en el lugar de los que nos escuchan y pues ahora sí, para que haya menos dudas. Sí, o sea, y siento que está como padre porque así les despejamos a lo mejor algunas dudas que no muchos tienden pues a A expresar. decirlas, ajá, o a expresárselas. Sí. Y a ver, respecto a la técnica en general, ustedes, ¿qué otra cosa me pudieran agregar? Porque pues sí, me mencionaron yo siento que pues ya he mencionado las partes importantes, pero no sé si ustedes quieran mencionar otra cosa que tal vez nos haya pasado así. Pues creo que no. Igual pues estar al pendiente de pues de las dudas que tengan los que nos escuchan y pues ya si esa duda no se mencionó o la tenemos que aclarar, pues igual para estar al pendiente. Claro que sí, en nuestra siguiente sesión también podemos resolver si no nos explicamos bien o cosas así. Eso sí, igual aquí andamos al pendiente para todos aquellos que nos escuchan. Y pues entonces pasamos a otro temita que igual, o sea, a mí me dijeron, van a hablar de este tema y pues sí se me hizo muy, muy interesante. A ver si ustedes saben cuál es, me pueden decir el tema. Claro, vamos a hablar. Y bueno, en cuestión de esto, pues la fascia es un tejido conjuntivo que es como una red que realmente protege y conecta a todos los músculos, al también protege o divide al componente esquelético y a las vísceras. Ok, es como, sí es como, yo digo, como lo mencionas, es como una protección, así como, pues ahora sí como una red de fútbol, Sí, pero pues dentro del cuerpo humano. sí, claro que sí, es como una burbuja, este, pues ahora sí que pegada a tu piel o a ti, que protege todo tu cuerpo. Hay un Y ejemplo esa es la llamada fascia. ajá, que me gusta mucho que nos dio la Miss que pues nos impartió esta clase y que es como la piel de Spider-Man. Ah, sí. Entonces es prácticamente, es como un mini superhéroe dentro de nuestro cuerpo que protege prácticamente a cada, a cada parte, ahora sí, de la parte interna que nosotros pues tenemos en el cuerpo. Y sobre todo conocer que pues se divide en tres, ¿no? O sea, que es la parte como pues superficial,
y la parte profunda y luego ya la que protege a las vísceras, pero sin embargo sigue siendo parte de la misma protección o de la misma fascia. Al final de Exacto. cuentas sigue siendo nuestro superhéroe. Exacto. Claro. Espero que nos proteja más que a Mary Jane. Eso espero. Sí. Pero a Bueno, ver, síganme platicando de este tema que en realidad pues sí me parece muy interesante porque pues al final de cuentas pues es una parte del cuerpo que pues no todas las personas lo conocen. claro, claro. Y pues creo que Cari te iba a comentar como las funciones dentro de esto, de ese sistema facial. Ok, a Así ver, es. Cari, por favor, ilumínanos. Bueno, el sistema facial pues va a contar con varios tipos de funciones. Entre ellas va a ser la función de protección, que esta pues nos va a ayudar a mantener esa integridad anatómica y dándonos una protección cuando tengamos algún tipo de traumatismo o algún tipo de accidente, por así decirlo. La que va a hacer pues va a ser amortiguar y va a dispersar todos los impactos que llegan hacia ella. Igual tenemos una función que es la deformación de compartimientos corporales. Pues la fascia va a estar como compartimentada, es decir, va a estar como dividida en varios como segmentos, por así decirlo, pero a la misma vez como que todos estos elementos corporales pues van a estar integrados entre sí. La función de revestimiento, pues como ya lo había dicho algo anteriormente, pues va a ser como una especie de red y esta pues se va a encargar de unir a los diferentes grupos funcionales. Y también está por último la función de coordinación hemodinámica. Pues esta más que nada va a trabajar como una especie de bomba que nos va a ayudar a colaborar para el envío de la sangre y la linfa a diversas partes de nuestro cuerpo. Me parecen me parece muy interesante pues las funciones, porque igual a los que nos escuchan que sepan que no, o sea, no es una parte que solamente va a estar por estar, sino que pues tiene un funcionamiento y es muy importante el papel que juega pues la fascia dentro del cuerpo humano. Claro, claro. Sí, y que es una estructura que siento que muy pocos conocemos realmente, que no es algo que tengamos como muy presente, aunque sí tiene como bastante importancia dentro De nuestro cuerpo. de nuestro cuerpo. Y bueno, ya me hablaron de lo que es y las funciones, pero creo que hay como cuando hay una anomalía dentro de esta parte, ¿cómo se le llama eso? Bueno, eso es una disfunción miofacial que, bueno, por muchas décadas se ha considerado que es como una disfunción somática que pasa con un fenómeno neurológicamente mediano a un modelo unificador. Y esto integra las influencias neuronales en una interpretación multifuncional, o no, perdón, multifactorial Sí, y sí, sí. multidimensional de los efectos medianos de la fascia. Entonces va a haber un cambio en su estructura. Ok. Sí, es como una parte neuronal, pero que va a afectar a los músculos, o sea, no, haz de cuenta que es como somos un todo, entonces hay un sistema neuronal que va a controlar esta parte o los nociceptores de esta fascia. Entonces, esta fascia, de alguna forma, para que nos entiendan nuestros audioescuchas, tienen como, pues, sentimientos, por decirlo así. Entonces, Sí, sí, sí. Entonces, estos sentimientos lo que van a provocar es que se van a alterar. Entonces, al alterarse, pues como están sobre o recubren músculo y recubren ciertas vísceras, o más bien, y recubren más bien todo el cuerpo, entonces van a crear como esta disfunción en todo el cuerpo.
no es como general, sino como que en ciertas zonas. Es, por ejemplo, si se creó un desequilibrio Sí, dentro, o sea, o en la fascia profunda, ujú. va a haber cambios en ese músculo, pero si fue en la fascia superficial, pues obviamente que los cambios van a ser un poco más superficiales, por ejemplo en la piel, o si ya es en la fascia visceral, pues obviamente los cambios van a estar dentro de las vísceras o los síntomas va a estar involucrados estas Sí, estructuras. era Y es como, por como, ejemplo, sí, adelante, por favor. y digamos que tú dices como la falta de una correcta función de estabilidad, o sea, da una cosa, pues ya lo demás como que, pues estabilidad ya no está correcta. Es lo que hablábamos hace rato. Por ejemplo, por ejemplo, si una estructura va a estar mal, pues va a desencadenar varias fallas, vaya, dentro de las estructuras que están dañadas. Era lo que decíamos. Y sí, Sí, igual, así. como lo dice Alondra, igual, o sea, dentro de la función muscular, pues cuando hay un daño en un músculo, pues empieza la inestabilidad y pues en cambio de postura y todo. Y pues hasta eso, o sea, llega a generar cierto dolor y pues el dolor pues pues más adelante puede ser factor de la pérdida de la función. O sea, es pensar en posibles respuestas a esos efectos. Exacto. Claro, sobre todo porque, como lo dijiste, uno desencadena otro. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que pensar no en la afectación que está en el momento, sino en el origen. En este caso, por ejemplo, si es una disfunción miofacial, precisamente mio se refiere pues en un estado muscular, pues entonces vamos a encontrar descoordinación de movimientos o la sobrecarga en los segmentos, principalmente en la columna o un desequilibrio precisamente en la disfunción. Exacto. Y bueno, ya pasando de esto, ¿quién me podría hablar el cómo se interviene? ¿Cómo es la intervención para que pues un terapeuta haga pues, bien su papel en un tratamiento respecto a la disfunción miofacial? Pues nosotros realmente tenemos que crear, como la fascia recubre prácticamente al cuerpo, pues tiene que estar en sinergia con este, ¿no? Entonces, al realizar movimientos, pues obviamente la fascia también se tiene que mover. Y nosotros lo que realmente queremos hacer en esta fascia es como recobrar, perdón, Ujú. estos movimientos que hace la fascia y lograr pues modular la intensidad de los cambios biomecánicos. En este caso, pues si estaban muy intensificados, pues disminuir esa intensidad y a lo mejor disminuir dolor o hay algunas alteraciones que se encuentren ya biomecánicamente hablando, en este caso del movimiento, pues recuperarlos. Y pues sí, sí, sí nos quedó claro. Pero ¿Seguros? Porque yo siento que como que no me doy a entender la verdad. si no, pues vamos a tener el apartado de dudas. Ahora sí que de eso Ah, claro. que no haya dudas. Y pues ya me hablaste, por ejemplo, del qué es el, por ejemplo, el sistema facial. Eh, ya me hablaste del cómo se interviene cuando hay una afección dentro de este, pero ¿cómo está conformado? Ay, eso es muy largo. ¿Qué? Que, o sea, no es como muy largo, pero pues esperemos nos demos a entender lo mejor posible. Eso sí, me parece. Este,
A ver, bueno, si quieren comienzo yo y ya. Si me hace falta algo, pues ustedes me Ok, corrigen. ok. Te complementan. Sí, también. En general, pues creo que está formado como por capas en dirección, puede ser en dirección oblicua, transversal o circular. Realmente no tiene como una estructura fija por las zonas en las que se encuentra. Estas también pues van a tener como microestructuras. Entre ellas vamos a encontrar las fibras que van a estar conformadas por colágeno y van a estar como integradas de una solidez muy amplia, sobre todo de sustancias como la elastina y reticulina, perdón. También vamos a encontrar pues que van a estar integradas por tejido de cohesión, que va a ser la heparina, la fibronectina y ácido Hialurónico. hialurónico. Sí, gracias, se me traba No la te lengua, preocupes, aquí perdón. estamos para ayudarnos. Ay, muchas gracias. Este sobre todo se va a encontrar pues en las células del sistema nervioso, puede ser también en el vascular y en el epitelio. Ok. Y bueno, eh, como ya lo mencionaron, el sistema facial a mí se me hace como que un sistema muy completo y muy padre porque como lo mencionó Yolo, tiene demasiados componentes que esto le va a dar como la propiedad de ser casi, casi como un músculo. Entonces tiene como la capacidad de contraerse, de estirarse, de moverse. Entonces va a ser, está muy chulo este sistema, la verdad, porque es como si tuviera vida propia, por así decirlo. Y tiene y sí, capacidades es hasta incluso comparado con un músculo, porque generalmente hacen lo mismo, pero pues la fascia tiene pues diferentes funciones, que no sé si alguien las menciona. Creo Ahora que sí ya que las mencionaste. como lo mencionas, pues ese sistema sí, pues ahora sí que es nuestro superhéroe. Sí. Sí, Sí, y por ejemplo, ahorita que nos mencionabas de qué está, de lo que lo compone, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que dentro de lo que yo investigué, te digo que hoy anduve con todo, dije, ahora no se me va a escapar ninguna. Y excelente. al parecer creo que, no sé, ustedes me dicen si estoy bien. Les faltó mencionar lo que es la sustancia fundamental. No sé si, sí, Exactamente. que alguien me podría decir qué es. Pues es Pues una esta, sustancia Pues viscosa formada por agua y glucosaminoglicanos que permiten la integración, el intercambio de células dando diferentes propiedades al tejido. Ok, entonces sí hice bien mi tarea, sí lo investigué. y también va a estar formada por células libres, que son como los fibroblastos, y estos pues a su vez los llamaríamos como los obreros del tejido conjuntivo, ya que se van a encargar de pues segregar el colágeno que forma pues las fibras de este sistema facial, y pues también lo van a renovar y van a darle una reestructura a esta red. Sí, es como igual ya no lo había mencionado así, creo que fue Yolo, pero es como que tú no lo explicaste más acá, más científicamente, Más más propio, propio. exacto. Y alguien que me pueda hablar más de este tema, este sistema, exacto. claro, tiene
como ya se los había dicho, se puede comparar con un músculo porque cuenta como con la ventaja de tener algún tipo de células contráctiles. Esto le va a permitir como mantenerse en acción para estabilizarnos, bueno, para estabilizar a nuestro musculito que pues es al que va a recubrir. También puede tener la función de integrar varias funciones, como lo hacen pues igual los músculos, y también como lo dijo Cari, tienen la propiedad de tener cambios en su estructura celular para pues siempre mantenerse en equilibrio, para mantenerse sano y demás. Hay algo muy importante que igual mencionó Itza, es la disposición de sus fibras. No solo se ubican como que en una sola dirección, sino que tienen esa propiedad de irse para todos lados y de en todas formas en las que quieran para pues tener un soporte fuerte hacia los músculos. Y pues dentro de sus funciones, la principal sería la de protección, pero también tiene como, o sea, al mismo tiempo de que protege, reviste al músculo, o sea, como que lo envuelve, pues, y también tiene la función de la coordinación hemodinámica. Esto hace referencia a que todo va a estar como en armonía, el sistema linfático, el sistema venoso, el intercambio de líquido. No, hombre, o sea, hace muchísimas funciones el sistema facial. Hace maravilla. Exactamente. Casi, pero lo malo es que, por ejemplo, al mismo tiempo tiene como terminaciones nerviosas libres. Esto quiere decir que pues van a tener precisamente lo que yo llamaba sentimientos en el ejemplo pasado. Esos son los sentimientos del sistema facial. Entonces, esto es lo que básicamente nos va a ayudar o nos va a permitir identificar cuál es la diferencia entre un dolor de una fascia a un músculo, porque pues prácticamente estas terminaciones son precisamente receptoras del dolor, entonces el dolor va a ser como un poquito más sensible y más fuerte, o sea, va a ser como, pues de alguna forma más intensificado a estímulos pues no tan marcados. O sea, por ejemplo, en este caso, si yo te llego a tocar así muy ligero, pues vas a sentir Por obviamente favor. muy dolor, mucho dolor. Ya Que ves, ya está, se me traba la lengua a mí. no te preocupes, no te preocupes. Pero nosotros entendemos. A mí también hay una palabrita que me llamó mucho la atención, que es la tensegridad. Creo, no sé si estoy en lo correcto. ¿Alguien me podría hablar de esa palabra? Pues es lo que te mencionaba, que de alguna forma es como esa propiedad del tejido que le da soporte y rigidez a los elementos estructurales. Esto quiere decir, es como que es como un modelo. ¿Has visto los modelos geométricos que a veces hacen, así como con palitos y bolitas de plastilina? Ajá. Pues, y en algún momento lo mueves, se mueve todo, Sí, más o menos sí pero, recuerdo. pero al mismo tiempo, si lo regresas a su lugar, lo mantiene. Ujú. Entonces, es eso, o sea, es como ese cuerpo que tiene la estructura para modificarse, pero al mismo tiempo regresar a su estado inicial. Entonces más o menos sería como un sinónimo de elasticidad. Exacto, así mero. Ok, para que lo vayamos entendiendo, ¿no? Sí, claro. Y igual estaba leyendo, igual, pues ahorita nos hablaban de de la disfunción, pero pues hay una clasificación, creo que una clasificación dentro de los músculos de lo que es la disfunción, porque según yo, bueno, no según yo, según Rubio Paredes, dice dice que la disfunción es que crean compensaciones
funcionales y por tanto una alteración de la postura. No sé si estoy en lo correcto. Sí, así es. Que lo que estaba leyendo es que la clasificación, por ejemplo, que va de tipo de músculo, la respuesta que genera este tipo de músculo al estrés, y pues sí, igual o sea, mencionamos algunos ejemplos. Sí, No sé si recuerden esta clasificación, alguien que me podría como que explicar más o menos la clasificación. sí, claro. O sea, sobre todo para que podamos hablar de eso, pues como introducir a nuestros lectores, sobre todo como a la diferencia entre estos músculos, ¿no? Porque pues van a decir que qué onda, ¿no? Entonces, ¿Qué ¿qué onda? hay? Pues en general, el cuerpo tenemos como un montón de músculos y estos músculos los vamos a dividir según su estructura en estáticos y dinámicos. En este caso, los dinámicos, pues van a ser aquellos que nos van a permitir eh, cómo efectuar los movimientos, es decir, los que nos van a ayudar a realizar nuestros movimientos normales. Y los estáticos, pues obviamente van a ser los que van a sostenernos. Por ejemplo, cuando estamos mucho tiempo parados, los que hacen la función de ayudarnos a estar pues erguidos y parados son estos músculos estáticos. Entonces, esta clasificación también la utilizamos en este sistema, que en este caso, pues también los estáticos son conocidos como posturales y los dinámicos como fásicos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como tú lo mencionabas, tienen pues respuesta al estrés. Los posturales por lo general van a tener una respuesta de tensión y progresiva retracción. Esto quiere decir que se van a cortar. O podemos poner, por ejemplo, los isquiotibiales. ¿Sabes cuáles son los músculos isquiotibiales? Eh, Tengo una idea, pero mejor dime, a ver, tú me dices y ya yo te digo si era lo que yo pensaba. Bueno, son tres pequeños músculos, bueno, ni tan pequeños, la verdad. Son músculos largos que tenemos en la parte posterior de nuestro muslo. Estos Ok, músculos, cada vez que, por ejemplo, flexionamos la rodilla, pues se acorta, ¿no? Entonces, una respuesta a una sobrecarga de, no sé, a lo mejor peso o de hacer actividades que impacten mucho en estos músculos, pues van a generar mucha tensión y al mismo tiempo, pues te van a provocar dolor. Y en el ok, caso de ok. los fásicos, pues va a provocar o su respuesta al estrés va a ser el debilitamiento. O sea, te vas a sentir así como si no tuvieras fuerza en los músculos. Y en este caso podemos poner de ejemplo a los abdominales. O sea, ¿qué pasa con los abdominales? Pues te empiezas a lo mejor a encorvar un poquito más, ya no aguantas mucho tiempo estar pues sentado derecho o cosas así. Sí, 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 sí te entiendo. Bueno, y pues ahora sí que para acabar el tema aquí de las disfunciones, no sé si, aparte de los ejemplos que ya mencionaste, no sé si me podrías ya, por ejemplo, decir en músculos específicos o en zonas específicas donde se dan este tipo de disfunciones. Porque yo estaba leyendo y encontré unos ejemplos que dice que donde está en la zona occipital, pues va a tener una disfunción en la fascia cerebral posterior. Igual encontré otro ejemplo que decía en el trapecio, va a tener disfunción dentro de la fascia de las fibras superiores. No sé si estoy en lo correcto. Sí, podemos a lo mejor dar como muchos ejemplos, porque pues realmente como te mencionaba, tenemos pues bastantísimos músculos, ¿no? Entonces, lo importante de saber
la clasificación o las características de estos músculos es relevante porque así podemos pues ya hacer pues ese análisis para integrarlos y saber si va a sufrir una tensión o un debilitamiento. Sobre todo, por ejemplo, a lo mejor no mencioné esto antes, pero por ejemplo, los posturales son más hiperactivos, es decir, son aquellos que estamos como pues en constante movimiento, ¿no? O sea, que están muy activos en todo lo que Sí, sí, nosotros sí. hacemos. Y los básicos pues son inhibidos, o sea, son aquellos que realmente soportan ese movimiento. Entonces, así es como nosotros nos podemos dar cuenta en qué músculos puede afectar o están afectados. Sí, porque es lo que mencionabas, por ejemplo, si los músculos, los posturales tienen una afección, pues igual es donde pues va a tener una afección en la postura. Exacto. Igual podríamos hablar de o sea, podemos empezar con un pequeño dolor ahora sí que en la rodilla, y podemos acabar hablando de fibras musculares y así, porque pues en realidad son temas muy complejos, pero pues para eso son estas conferencias en línea, para que pues se entiendan más o menos pues la importancia que tiene la fisioterapia, Sí, y que no nos anden diciendo que somos hueseros. como masajistas. Por favor, Sí, y más que que nada entiendan que que, para que crean en el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, que pues realmente es un exacto. sustento científico y que pues no es como de, ay, ya lo vi que está cojeando y pues a lo mejor es un esguince, ¿no? Y cuando a lo mejor solamente es alguna contractura muscular el que está haciendo eso. Entonces es Sí, como el origen de todas esas afecciones que nosotros tratamos. sí, igual lo que mencionábamos hace un rato, que pues son técnicas que pues van a tener lo que son los métodos, los principios, las técnicas, pero pues que van a tener una base científica, y pues que todo esto está comprobado. O sea, que ahora sí que no nos tiren de a locos, que vamos a saber lo que estamos haciendo. Claro que sí. Y bueno, pues, pues no sé si les gustaría agregar otra cosita, alguna, pues sí, algo que quieran agregar. Pues por mi parte no, la verdad es que esperemos que o al menos yo espero que les haya servido de algo conocer un poquito más acerca de nuestra carrera y que si hay alguna otra duda, pues también nos la hagan saber y en la siguiente sesión podérselas contestar de lo que nosotros sabemos, claro. Exactamente. Igual ellos, pues los que nos escuchan ya saben, sus dudas, escríbanoslas, y pues nosotros vamos a tratar de respondérselas lo más simple que se pueda, que lo puedan entender, y que pues sí, que no se vayan con dudas. Sí, mis ¿Alguien más que quiera compañeros. agregar otra cosita? Pues no, creo que de mi parte también. Espero que les haya pues interesado un poco el tema y lo hayan comprendido de la mejor manera. Pues Cari, ¿quisieras agregar otra cosa? Perdón, Wendy, ya que empezaste a hablar. sí, perdón la interrupción, ando medio precipitada. Pues nada más que Sí, sí, sí. estos foros, pues sí, son con la finalidad de que tanto los oyentes aprendan como también, pues, entre estudiantes, ¿no? Entre colegas, empezar a hablar acerca de nuestras experiencias, a hablar acerca de lo que entendemos de los temas e intercambiar ideas, porque pues al final de cuentas todo esto es para que todos aprendamos en conjunto y pues esperamos igual que esto les haya servido y la siguiente sesión tener temas igual de interesantes como estos para abordar juntos. Sí, igual el hacer como que esa retroalimentación entre nosotros, si nos hizo falta entender algo de un tema, o pues de una técnica o de un método, pues igual esto nos sirve tanto a nosotros como pues a los que nos escuchan.
Así es, para eso Y está. Sí. pues bueno, creo que hemos llegado al final de este foro, de esta conferencia, de esta plática. Y pues no me queda nada más que agradecerles a ustedes por ahora sí que aceptar mi llamada, aceptar estar aquí. No, hombre, muchas gracias por la Eh, invitación. ya saben que aquí está su casa con noches de Muchas oficio. gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y para todos aquellos que nos escuchan, pues ya saben, sus dudas, estamos al pendiente y pues igual si de alguna manera no se llegó a escuchar alguna palabra o alguna parte de la llamada, pues ustedes saben que pues esto de la pandemia, pues debemos quedarnos en casa y hay dificultades con la conectividad, pero pues eso no nos impide el aprender día a día. Y pues sigan las indicaciones, quédense en casa, por favor. Y pues hasta aquí nuestra plática de Noches en Fisio en Casa. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan un excelente día.